Javiera, ¿me escuchas? Vale, gracias, Javiera. Bueno, empecé a grabar ya justamente para tener un respaldo para tus compañeras y compañeros que no puedan venir. Así es que en función de la hora vamos a comenzar. Saludamos a Martina y Dafne también que están allí. Espero que hayan tenido una buena semana. Eh, Hola, Dafne. Le subí sus notitas de la exposición, de la visión del documental, más la lectura del texto, más la pregunta de interrogación, o la interrogante en realidad. En general estuvieron súper buenas. Hay algunos matices que les puse ahí, algunos anotaciones breves nomás en el Excel, pero en general estuvieron súper buenas las notas, así que no hay nadie que haya tenido una mala nota. Bueno, obviamente hay algunas estudiantes que no me lo lograron entregar por diferentes motivos, pero ahí espero que se puedan poner en contacto para solucionarlo. Hoy día, queridas estudiantes, vamos a echarle un vistazo a algo que les había comentado en la clase anterior. Recuerden eh, ah, em, que habíamos quedado echándole un vistazo, o habíamos quedado mencionando am, lo que tiene que ver con la multi, inter y transculturalidad, ¿no? En eso hemos quedado, las percepciones del otro des- desde y hacia el otro, ¿no? Hablando sobre la transculturalidad respecto a los valores, los valores universales, a la fraternidad universal, no hay raza, no hay etnia, no hay religión, etcétera. En eso habíamos quedado, ¿no? Haciendo alguna crítica con posterioridad a este poder del cine y la censura. Pero hoy día vamos, como les había comentado, saludamos a Fernando y a Denis que se incorporan, les había dicho que íbamos a echarle un vistazo a algunos aspectos que tienen que ver con el encuadre, con la angulación, con la escena, la toma, la secuencia, eh, los puntos de vista, el movimiento de cámara, ¿no? Y para eso, eh, como no estamos en un curso de técnica cinematográfica, pero creo que es mucho más adecuado que veamos algunos videos, ¿vale? Entonces vamos a ver varios videos cortos que tienen que ver, como 10 minutos más o menos, que tienen que ver con, o menos, que tienen que ver con la diversidad de planos que hay en un filme. Eh, en específico, vamos a hacer hincapié en un plano en particular, que es el plano secuencia, no solo por lo bonito que es el plano secuencia, estéticamente hablando, sino que también por la dificultad que ello conlleva, ¿no? Entonces, vamos a echarle una miradita a algunas diferencias entre escena, secuencia, toma, plano, a los diferentes planos también del cine, que son varios. Eh, Vamos a echarle un vistazo a algunas imágenes de algunas películas para entender el plano que me interesa destacar en esta clase, que es el plano secuencia. Eh, Después vamos a seguir profundizando con eh, cuatro películas o pedacitos de películas, ¿no? Que hablan sobre el plano secuencia. Hay Buenos Muchachos, Los Hijos de los Hombres, Kill Bill y El Secreto de sus Ojos. Vamos a ver si es que son realmente planos secuencias, si aparentan ser planos secuencias o no. Después vamos a insistir en algunos tipos de planos cinematográficos. Eh, Después vamos a seguir profundizando en esta idea de los planos, los que son más estéticamente atractivos. Hay otro video que quiero que vean con respecto a eso. Eh, También vamos a volver a hacer referencia a algunas películas que tienen que ver con otra parte importante del cine y que también debería incidir en sus cortometrajes, que es la dirección de fotografía, ¿vale? Y ahí vamos a quedar, yo creo, ¿no? Por ahí, más o menos, dependiendo de la conversación que tengamos. Así es que, ¿por qué les quiero mostrar esto? Porque puede ser importante. Saludo a Catalina, Krishna,
a Shirley y a Carola, que se unen, eh, y a Vicente, porque esto va a ser parte importante de lo que van a tener que hacer ustedes en su último trabajo, si es que me han entregado los dos anteriores, el último trabajo que es el cortometraje, ¿no? El que vale un 40%. Hasta el momento, las personas que han entregado la reseña y la exposición, súper bien, incluso hay algunas personas que ya tienen un 4, 4,1, 4,2. El máximo y están aprobados en el curso, pero nos falta esta última patita que es el cortometraje, ¿no es cierto? Eh, ya, en ese sentido, entonces, saludo a Karen que se une ahora. Vamos a empezar a ver algunos de estos videitos y los vamos a ir comentando. Para eso, como siempre, les voy a pedir a alguna o alguno de ustedes que por favor me avise, porque voy a dejar de verlos un momento, si es que se ve y se oye, ¿vale? Profe, ¿Sí? ¿Sí? tengo una duda. O sea, no es respecto Karen, a una materia. ¿ya? Lo que pasa es que todo este tiempo yo no me había dado cuenta que había que registrar la asistencia en la plataforma. Ah, no te preocupes, Karen, para tu satisfacción, ya que lo dices públicamente, no ha sido la única. Así es que no te preocupes, envíame un correo a hernan.delgado@ulagos.cl y ahí indícame si es que has faltado alguna clase, no me acuerdo, si es que has faltado alguna clase, y si no, yo te marco todas las asistencias, no te preocupes. Ya, sí, he faltado a 3 clases, Indícame a pero ahí cuáles. le Sí, sí, indico. no te preocupes, yo te relleno las otras, Ya, ¿vale? No profe, te muchas preocupes. gracias. No, no hay problema. Así es que ahí me avisan ustedes, chiquillas, chiquillos, si es que voy a compartir ahora. Ah, no, que estoy haciendo, perdón. No, pero no tengo que abrir el videito. Son varios videos relativamente cortos que nos van a explicar con ejemplos y visualmente algunas de las cosas, no que van a tener que hacer ustedes en el cortometraje, pero sí por lo menos lo que tiene que ver con algunos elementos concretos. Algunos elementos concretos, como por ejemplo lo que tiene que ver con lo que yo les pedí, que son los planos, ¿vale? Recuerden que en su cortometraje, tienen como plazo para entregar no me acuerdo cuándo habíamos quedado, pero el 20 de diciembre creo que era, viernes 20 de diciembre, y con eso, sí, ese es el plazo máximo antes de la clase, porque la idea es que, al tiro te respondo, Catalina, porque la idea del cortometraje es que esté antes de la clase, o sea, tienen plazo hasta el 20 de diciembre a las 2 de la tarde, ojalá un poquito antes para que yo los pueda descargar si es que no me los envían directo, eh, para que los veamos, ¿no? Para que los veamos. Eh, Catalina, no, el cortometraje, como les he dicho en clases anteriores, Catalina, puede ser de su libre elección. La temática es libre. Lo único que les pido es que obviamente no infrinjan normas legales. Idealmente no, o sea, no infrinjan normas legales, que cometer, voy a hacer un cortometraje donde le disparo a alguien de verdad. No, no, eso no se puede. Eh, si es que intervienen niños o niñas menores de edad en su cortometraje, la idea es que ustedes me puedan adjuntar a la actuación, digamos, junto con el cortometraje, el consentimiento informado de los padres, madres o tutores o tutoras de ese niño o niña, ¿vale? Eh, ocasionalmente actúan algunos hermanitos o hermanitas de ustedes, pero yo tengo que asegurarme también de que obviamente no eh, eh, s- tenga un documento donde diga que fue autorizado por sus padres para eso, ¿no? Algo muy sencillo, pero no está de más. Pero la temática es general. Yo les decía que también pueden usar garabatos. No es que yo valore que usen garabatos, sino que su cortometraje necesita para darle veracidad, realismo o lo que ustedes quieran y quieren incorporar garabatos, está bien. Eso sí se puede. Pero obviamente no cometan delitos o no cometan faltas a la moral o cosas que ustedes pueden o crean que pueden ser controvertidas o repudiables en la universidad, pues, ¿no? Sí, la idea es que esto es un ejercicio que es propio de la universidad, por lo tanto yo respeto que haya una amplitud, una diversidad de temas. Yo igual soy bien abierto de mente en ese sentido, por eso les digo, si incorporan garabatos o cosas que ustedes como adultas y adultos entiendan que pueden ir dentro del cortometraje, súper bien, ¿no? Súper bien.
eh, pero no que impliquen delitos, ni que si figuran niños o niñas tienen que venir con una autorización, ¿vale? Me la envían también junto con su corto. Recuerden que el cortometraje me lo tienen que enviar al correo electrónico, hernan.delgado@ulagos.cl, ¿vale? Ojalá a más tardar el viernes a las 12 del día, ¿no? Para que yo los descargue. Usualmente yo no veo los cortometrajes antes porque me sorprendo junto con ustedes. La idea es que el 20 veamos los cortometrajes, ¿vale? Lo pueden hacer en grupo, lo pueden hacer de manera individual, está bien. Yo preferiría que sean duplas o en tríos, ¿no? Para que así podamos ver todos los cortometrajes. De todas formas, si no los podemos ver, yo los voy a subir a la plataforma Lagos Virtual, ¿vale? Eso, cualquier otra pregunta me dicen nomás y pueden interrumpir los videos que voy a mostrar ahora, ¿vale? Yo también voy a meter cuchara ahí, voy a hablar, así es que sin problema. El primero que vamos a ver, el primer video tiene que ver con la diferencia entre escena, secuencia, toma y plano, ¿vale? Así es que ahora se los comparto, deberían poder ver y escuchar. Avísenme, porfa, ¿vale? Ustedes saben que yo no soy un nativo digital, así que soy más viejito, me cuesta un poco más. Se ve donde dice escena, ¿no es cierto? Sí, Gracias. Y ahora deberían escuchar. Pongamos atención. Yo puede que interrumpa algunas veces más y otras menos. Escena, secuencia, plano, toma, encuadre, fuera de campo, combo, secuencia de montaje, aire, plano recurso, Recuerden que esto no se los voy a preguntar en una prueba. Lo importante es que como este no es un curso técnico, pero obviamente les va a hacer falta para su cortometraje, ustedes aprendan algunos de estos elementos, ¿vale? un mecánico. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Hola a todos y bienvenidos al canal de aprendercine.com. Hoy vamos a ver terminología básica para cineastas o filmmakers. Da igual si se trata de un cortometraje, un videoclip musical o un vídeo publicitario. Cuando trabajamos en equipo durante una grabación o rodaje, usamos continuamente ciertos conceptos o palabras para realizar nuestro trabajo. Así que si vamos a ser los directores o realizadores de una obra audiovisual y vamos a trabajar con más personas, debemos conocer estos conceptos para poder transmitir al resto del equipo lo que tenemos en la cabeza. Pero también si vamos a echar una mano en cualquier rodaje, está bien conocerlos para que no nos suenen a chino las conversaciones entre el equipo. Esta es solo una pequeña lista muy básica del argot que usamos en el cine y el audiovisual, y es probable que si me estás viendo desde otro país que no sea España, lo llaméis de otra forma. Así que si tenéis dudas sobre cualquier palabra o si queréis decir cómo lo llamáis en vuestro país, escribidlo aquí abajo en los comentarios y yo iré recogiendo todo en un artículo que tendréis en el comentario destacado de este vídeo. Vamos al lío. Escena o secuencia. Hay mucha confusión con los términos escena y secuencia, al menos en España. Tanto si aprendes en la universidad o en un grado de formación, como si lees libros sobre guión de cine, te van a dar una explicación muy clara de la diferencia entre escena y secuencia. Una escena es una unidad de espacio y o tiempo. Una secuencia es un conjunto de escenas que forman una unidad argumental. Estas secuencias o unidades argumentales son las que escribimos en la escaleta cuando estamos construyendo los cimientos y la estructura del guión. En el vídeo sobre el guión... La escaleta se refiere, como dice ahí Paco, eh, la escaleta se refiere justamente a la parte escrita del cortometraje o de la película que ustedes quieren hacer, ¿no? Es como una especie de bosquejo que se hace por escrito en donde se incorporan todos los elementos. Aquí entra Javiera, aquí sale Catalina, en el minuto tanto, con el segundo tanto se va a hacer esto, ¿no? Está todo programado. Eso se llama escaleta, ¿no? Es como una especie de organigrama que se tiene que seguir idealmente al pie de la letra eh, para que se pueda seguir correctamente, hacer correctamente el cortometraje o la película. guión literario ya vimos cuándo tenemos que cambiar de escena durante la escritura, pero hagamos un breve repaso. Cuando estamos escribiendo el guión, cada vez que cambiamos de espacio, cambiamos de escena, pero también cada vez que cambiamos de tiempo se produce un cambio de escena. Aquí, por ejemplo, vemos una cita entre un hombre y una mujer, y por corte, aunque seguimos en el mismo espacio, entendemos que es otra escena porque ahora hay otra mujer y también el vestuario de él es distinto. Ha habido una elipsis temporal, es decir, probablemente han pasado varios días o incluso semanas entre una cita y la siguiente, por lo tanto, es otra escena. Según esta definición de escena y secuencia, dentro de mi corto en la próxima parada podría
podríamos considerar como secuencia el primer minuto, en el que hay varias escenas en las que vemos que un personaje recorre con su guitarra diferentes lugares del centro de Madrid, hasta llegar a un parque y quedarse triste viendo cómo se besa una pareja de enamorados. Ese conjunto de escenas formaría una secuencia, es decir, una unidad dramática que nos ha contado que este tío vive en una gran ciudad y está más solo que la una. Se entiende cuál es la diferencia entre escena y secuencia, ¿verdad? Pues ahora empieza el lío. En un rodaje, al menos en mi experiencia en España, mucha gente llama secuencia a lo que en teoría es una escena. Es decir, los equipos de rodaje la mayoría de las veces utilizan la palabra secuencia para referirse a esa unidad de espacio y o tiempo que habíamos dicho que era una escena. Porque de hecho en las claquetas en inglés pone scene, escena. Entonces, ¿por qué lo llamamos secuencia? Pues es difícil de saber. Alguien dice que como la palabra escena también se utiliza en el teatro, se empezó a usar la palabra secuencia para diferenciarse de la dramaturgia. Realmente existen dos tipos de secuencias, las secuencias mecánicas y las secuencias dramáticas. Escena y secuencia mecánica son lo mismo, y aquí es donde está el quid de la cuestión. Para la mayor parte de un equipo de rodaje, lo único que importa es cada vez que se cambia de escena o secuencia mecánica, porque ese cambio de escena o secuencia mecánica supone trabajo y tiempo. Puede que haya que cambiar la iluminación o el vestuario o el maquillaje, o puede que directamente haya que trasladar a todo el equipo a otra localización o lugar de rodaje. Los únicos que piensan durante el rodaje en secuencias dramáticas, es decir, en conjuntos de escenas o secuencias mecánicas que forman una unidad dramática, son el director, porque es el que tiene la historia en la cabeza, y también el director de fotografía y el script, porque quieren que haya una continuidad entre las distintas escenas o secuencias mecánicas. Así que en definitiva, si en un rodaje oís a alguien hablar de secuencia, casi seguro que están hablando de una secuencia mecánica o escena. Secuencia de montaje o montaje de secuencias. La secuencia de montaje... ¿Te dan cuenta a lo que se refiere Paco? Es que una escena es eh, lo que estaba ocurriendo en un momento determinado. Un conjunto de varias escenas que tengan un mismo escenario espacial, temporal, por decirlo así, porque pueden haber excepciones, es una secuencia, ¿no? Y lo que está mostrando acá, voy a volver un poquito. Oís a alguien hablar de secuencia, casi seguro que están hablando de una secuencia mecánica o escena. Secuencia de montaje. Y aquí está hablando de una secuencia de montaje, ¿no? O sea, tenemos una escena, varias escenas constituyen una secuencia y varias secuencias constituyen un montaje, ¿no? Que ya le da un sentido mucho más claro a lo que queremos transmitir en nuestro cortometraje o película. O montaje de secuencias. La secuencia de montaje es un conjunto de escenas breves que resumen un periodo de tiempo. En inglés lo llaman montage. Por ejemplo, en mi corto Escribir es reescribir resumo en apenas 15 segundos cómo un guionista se pasa toda la noche escribiendo para terminar un guión que debe entregar urgentemente. Pero también puede ser un periodo de tiempo muy largo. Por ejemplo, en la película Up hay una secuencia de montaje en la que se nos resume toda la relación del protagonista con su mujer desde que eran niños. Otras secuencias de montaje míticas son, por ejemplo, cuando Rocky se prepara para el combate contra Apolo o la infancia de Amélie Poulain. En publicidad se usan constantemente porque casi siempre hay que resumir mucho en apenas 20 segundos. Y ahora vamos a pasar a unidades más pequeñas, que son las que más vamos a utilizar en un rodaje. El encuadre o cuadro. El encuadre, también llamado cuadro, es lo que delimita una imagen, es decir, dónde empieza y termina una imagen por la derecha y la izquierda y por arriba y por abajo. Lo que estamos viendo en la... Eso, el encuadre de plano, o sea, el encuadre es una, eh, como decía ahí, uno de los elementos justamente que se utilizan dentro de la escala de planos. Pantalla, vamos. Encuadrar o componer el encuadre consiste en delimitar qué entra y qué se queda fuera en la imagen que estamos creando. Para comunicar a nuestro equipo el encuadre que queremos, normalmente usamos los tamaños de plano, que ya los veremos en profundidad en el próximo vídeo. Si yo tengo un encuadre y voy haciendo un zoom de acercamiento, o si me acerco moviendo la cámara, estoy cerrando el encuadre. Y si hago un zoom de alejamiento o me alejo con la cámara, estoy abriendo el encuadre. ¿Cómo pueden hacer eso, chiquillas, chiquillos? Ustedes, supongo que no me están viendo, pero pueden tomar su dedo pulgar y su dedo índice y hacer como que están jugando a disparar, ¿ya? Y después toman su dedo pulgar, hagan eso, como que están disparándole a alguien con ambas manos, y después tomen el dedo pulgar de su mano izquierda, lo unen con el dedo índice de su mano derecha, el dedo índice de su mano izquierda, lo unen con el dedo pulgar de su mano derecha. Los montan y hacen una especie de cuadrado, o sea, de rectángulo, perdón.
Y con ese rectángulo ustedes alejan, acercan, alejan, ¿vale? Eso es el encuadre. Aire. El aire es el espacio que queda entre la persona u objeto que estamos encuadrando y los límites del encuadre. Si yo, por ejemplo, estoy dirigiendo, viendo por el monitor de rodaje, también llamado combo, y quiero decirle a la persona que maneja la cámara que modifique el encuadre, le puedo decir que deje menos aire por arriba, o al revés, que deje un poco de aire entre su cabeza y el límite superior del encuadre. Y lo mismo con la izquierda y con la derecha. Para ello diremos, deja más aire por la izquierda, o quítale aire por la derecha, que tiene demasiado. Fuera de cámara. Cuando el aire, chiquillos, es importante, sobre todo, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de Paco, el que nos está hablando, pero si Paco estuviera más, se corriera más hacia alguno de los extremos, dejaría más aire, ¿no es cierto? Más espacio. Cuando eso pasa en una película y vemos a la protagonista o al protagonista, por ejemplo, sentado y con mucho aire al lado de ella o de él, sobre todo si tenemos un plano entero del personaje, todo su cuerpo, es que algo nos quiere decir el equipo de dirección, el director y la directora. ¿Por qué deja ese aire? ¿Por qué deja tanto espacio entre el cuerpo del protagonista o el cuerpo de la protagonista y el resto del encuadre? Porque algo nos quiere decir. Tenemos, o va a llegar alguien y se va a sentar al lado, y así tenemos la distribución equitativa entre ambas personas, o hay algo que quiere el director o la directora de la película que nos fijemos ahí. Hay un libro, hay un animal, hay algo, ¿no? El aire no es casual. Generalmente lo que se trata de hacer en las películas, como pueden ver aquí en la imagen de Paco, es que Paco está al medio, ¿no? Está bien encuadrado. Eh, pero cuando hay aire es por algo, ¿no? Algo nos quiere decir el director o la directora con eso. Por lo tanto, cuando vean una película y se deje ese aire, es por algo, ¿no? No es casual. De aire entre su cabeza y el límite superior del encuadre. Y lo mismo con la izquierda y con la derecha. Para ello diremos, deja más aire por la izquierda, o quítale aire por la derecha, que tiene demasiado. Fuera de campo. El espacio fuera de campo es aquello que no se muestra, es decir, que está fuera del encuadre, pero se oye o se intuye. En este caso el sonido suele jugar un papel importante. Por ejemplo, si alguien me llama y no lo muestro, hay una persona fuera de campo. O un gato, también puede ser un gato, claro. O podría ser un sonido como unos pasos en el piso de arriba, pero también podría ser solo con la imagen. Por ejemplo, si yo de pronto empiezo a mirar aterrado fuera del encuadre, podéis imaginar que hay algo o alguien ahí que da miedito. Plano. El plano es considerado como la unidad básica del lenguaje audiovisual. Esto es lo que vamos a ver después con un poquito más detalle, incluso especificando con el plano secuencia. Es decir, que cualquier producto audiovisual, sea una película, un vídeo para YouTube o un vídeo formado por varios vídeos para felicitar el cumpleaños de un familiar, está compuesto de planos. Y cuando preparamos un rodaje, lo que hacemos es enumerar la lista de planos que vamos a rodar, que es lo que se llama también guión técnico. Un plano puede tener diferentes encuadres, ya que la cámara se puede mover. Por ejemplo, podemos comenzar un plano con un encuadre en el que vemos solo el cielo y luego mover la cámara hacia abajo y mostrar un edificio. En este caso es el mismo plano porque no ha habido cortes, pero hemos modificado el encuadre. Si mantenemos la cámara estática sobre un trípode, será lo que llamamos un plano fijo, aunque haya elementos o personas que aporten un movimiento interno a ese plano. Plano secuencia. El llamado plano secuencia consiste en rodar una unidad de tiempo y espacio en un solo plano sin que haya cortes. Es decir, que se rueda lo que habíamos llamado una escena o secuencia mecánica todo seguido sin cortes. Y claro, esto suele ser más complicado de rodar. Por ejemplo, el cortometraje Pipas está rodado en un plano secuencia y las actrices tenían que hacerlo perfecto de principio a fin sin equivocarse durante más de 3 minutos. En la web de aprendecine.com tenéis un artículo con algunos de los mejores planos secuencia de la historia. Os dejo aquí abajo el link en la descripción. Nosotros vamos a ver el plano secuencia con más detalle en un rato. Plano recurso. El plano recurso, también llamado insertos o B-roll, que es como se le conoce en inglés, son todos esos planos que realizamos para tener más material en la fase de montaje. Es decir, son como planos que nos pueden ayudar a unir una secuencia con otra, dos planos que no montan bien o simplemente para ilustrar mejor un vídeo. Normalmente en ficción se suelen rodar al final de cada secuencia mecánica, porque suelen ser más fáciles de rodar que el resto de planos. Ejemplos de plano recurso: el exterior de un edificio,
pueblo, planos de la ciudad, pero también planos de detalle muy concretos del espacio donde transcurre la acción de la película o del lugar donde hemos hecho una entrevista, si se trata de un documental, por ejemplo. Y en el caso de vídeos corporativos o de grabaciones de eventos, los planos recursos son fundamentales, porque son los que le van a dar riqueza visual a ese vídeo. Las tomas son los diferentes intentos que se llevan a cabo para conseguir el plano que queremos y que se irán numerando en la claqueta, en el caso de ser un rodaje con un equipo, claro. Puede que haya que repetir varias tomas porque sea un movimiento de cámara complicado o porque hay que afinar algo en la interpretación de los actores, etc. Y para seleccionar fácilmente las tomas se suele colocar la claqueta delante de la cámara antes de darle a grabar para que sea lo primero que se vea y sea fácilmente identificable. Así, cuando lleguemos al montaje es más fácil organizar el material y elegiremos la mejor toma de cada plano, o podremos elegir parte de una toma y parte de otra también. Hacer un mecánico. Hacer un mecánico no consiste en arreglar coches, no. Hacer un mecánico consiste en hacer un ensayo de los movimientos de los actores y de la cámara antes de hacer la primera toma. Es decir, consiste en ensayar bien los movimientos y la puesta en escena justo antes de rodar para que todo el equipo tenga claro lo que tiene que hacer y no rodemos material innecesario. Justo lo que nos recomendaba Akira Kurosawa en el último vídeo que os subí al canal. Y hasta aquí esta primera tanda de conceptos cinematográficos. No olvidéis que en la web de Aprender Chiquillos, chiquillas, ¿alguna consulta con respecto a esto? Vamos a ver algunos videitos así y se van a ir complementando a medida que le echemos ese ojito y como les digo, vamos a centrarnos después en algunos planos y particularmente en el plano secuencia, ¿no? No es lo que yo quiero o quiera que ustedes hagan en su cortometraje, sino sobre todo los planos es lo que yo les voy a pedir para su cortometraje. En el cortometraje finalmente, creo que les subí una rúbrica, pero lo que voy a evaluar finalmente es si tienen 5 movimientos de cámara. O esos movimientos de cámara también pueden ser eh, planos, ¿no? Los planos. Por ejemplo, pueden tener un acercamiento, un plano detalle. Ya vamos a hablar de eso. 5 de esos diferentes, ya estamos listos con el cortometraje, ¿no? La idea es que también el cortometraje tenga algún sentido, o sea, eh, esté hecho mínimamente, ¿no? Insisto que esto no es un curso de técnica cinematográfica, pero sí la idea es que ustedes puedan crear cualquier arte, cualquier cortometraje, cualquier idea, le den vida, teniendo en cuenta que al menos tienen que usar por lo menos 5 movimientos de cámara, ¿no? Y dentro de esos 5 movimientos de cámara también podemos incluir a los planos, ¿vale? Vamos entonces con lo que estamos mencionando y ataquemos los planos, que es lo que me interesa, los diferentes planos en el cine. Denme un segundito. Bienvenido. Deberían ver y escuchar. Si no ven ni escuchan, me avisan. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Lazos de Cine. Hoy continuamos con nuestra serie sobre el lenguaje cinematográfico. Si no has visto los episodios anteriores en los que hablamos del sonido, la puesta en escena, el fuera de campo y muchas más cosas, te los dejamos arriba a la derecha. Pero antes de empezar, déjanos en los comentarios de qué te gustaría que hablásemos en los próximos capítulos de esta serie. Y recuerda seguirnos también en Twitch, donde hacemos directos todas las semanas. Ahora sí, comencemos. ¿Qué es un plano? Explicado de una forma sencilla, el plano cinematográfico es aquello que la cámara seleccione para mostrar al espectador. Para clasificar los diferentes tipos de planos, tenemos que tener en cuenta varios criterios. El encuadre o tamaño, que es lo que determina dónde empieza y termina el cuadro, tanto hacia la derecha e izquierda como arriba y abajo. La angulación o ángulo visual, que es la diferencia entre el nivel de la toma de vista, es decir, la lente de la cámara, y del objetivo filmado. Y por último, el punto de vista, es decir, cómo el espectador vivirá la obra audiovisual. Antes de entrar de lleno en los diferentes tipos de planos, tenéis que saber que el plano es considerado como la unidad básica del lenguaje audiovisual. Es decir, una escena o secuencia suele estar formado por varios planos, y cada uno de ellos puede ser diferente, ya sea mediante los movimientos de cámara o por cortes. Además, dependiendo de quién haga la clasificación, puede llamar a unos planos de cierta manera, clasificarlos en una categoría u otra, o ni siquiera incluirlos, por lo que no es algo 100% exacto. Nosotros vamos a empezar por los tipos de planos según el encuadre y encontramos 10 tipos. Gran plano general o plano general largo. En él se muestra un gran escenario o una multitud.
Los personajes no se pueden ver o quedan diluidos con el paisaje. Normalmente se usa de manera descriptiva del entorno, demuestra la magnitud del lugar y nos puede ayudar a ubicar geográficamente nuestra historia. Aquí generalmente, bueno, como dice ahí el youtuber, nos sitúan en un lugar determinado. En general, en las películas estadounidenses, las películas de Estados Unidos, eh, muestran al tiro de inmediato en la primera escena, muestra un gran plano general, ¿no? O plano general largo, como decía aquí el youtuber. Eh, como veíamos ahí, muestra un gran escenario o una multitud. Generalmente en las películas estadounidenses se empiezan así. O también puede ser una forma de destacar la soledad o pequeñez del personaje. Plano general. Es muy parecido al anterior, ya que también muestra un gran escenario, pero la diferencia es que en este plano sí vemos bien a los personajes, y podemos ver su posición respecto a los demás, y el lugar en el que se encuentran. Es decir, también sirve para describir el entorno, pero se apoya en las acciones que ocurren en la escena y también muestran la figura y el escenario en su totalidad. Entonces, el primero que se mostraba era un gran plano general o también llamado plano general largo. Y este segundo, del que está hablando el youtuber, es un plano general que es, como pueden ver ahí, más acotado, ¿no? Se ve al personaje o ustedes pueden identificarle. Em, Se ubica generalmente en un grupo de personas o en un lugar eh, en particular, ¿no? Como en este caso que estamos viendo aquí, Blade Runner 2049, ¿no? O sea, el plano general un poquito más acotado que el gran plano general. Plano entero o figura. En él se encuadra solo la figura entera del sujeto. Es una forma de centrar más la atención sobre el personaje, y no tanto en el entorno que le rodea. Podemos ver todo su cuerpo y sus movimientos, por lo que resalta el marco de la acción y sitúa a los personajes. El efecto de este plano es de uso más narrativo y dramático, y cuando aparece más de un personaje se le conoce como plano conjunto. Fíjense que esto tiene que ver un poco con lo que mencionábamos hace un rato, o sea, mencionaba hace un rato en los videos del aire, ¿no? Sobre el aire. Porque este plano entero, o como se llama aquí, como mencionaba también, plano figura, eh, encuadra la figura completa, la figura entera, por eso se llama plano entero, la figura entera del sujeto a tomar, ¿no? Eh, pero se dejan espacios libres, como lo que están viendo ahí. Eh, si son dos más personas o uno, pero si se dan cuenta están centrados. No están estos dos personajes que están viendo ahí corridos a la izquierda o hacia la derecha, sino que están relativamente centrados, ¿no? Eh, y eso es importante en este plano entero o plano figura. Plano americano, o también llamado plano medio largo o plano 3/4. Aquí solo se encuadra desde la cabeza del personaje hasta las rodillas, aunque a veces puede tener algo de espacio por arriba. Se llama plano americano porque surgió del género western, donde se utilizaba para mostrar a los personajes desenfundando sus armas de las cartucheras. En la actualidad se emplean diálogos complejos o con muchos personajes, ya que permite encuadrar a más de dos en el mismo plano. Bueno, se le dice plano americano justamente porque si bien empezó con los westerns del oeste estadounidense, también recuerden que se va a dar con los spaghetti western, ¿no? Estas películas, particularmente el más conocido Sergio Leone, con por ejemplo, El bueno, el malo y el feo, ¿no? Son películas filmadas, en este caso por directores italianos o incluso actores italianos, o Franco Nero, eh, usualmente o en Italia o también particularmente en algunos lugares geográficos de España, ¿no? Los spaghetti western. Em, Hay un plano que creo ya no se mencionó, que es el plano conjunto, ¿no? Que es el encuadre en donde se toma la acción del sujeto principal con lo más cercano que haya. Usualmente esa toma se hace de espaldas, ¿no? También conocida como over shoulder. Y este es el plano medio. Plano medio. En este plano se muestra desde la cabeza a la cintura aproximadamente, y se suele usar para mostrar la relación entre dos sujetos. Es uno de los más habituales, ya que el espectador puede ver con claridad los gestos de los actores, por lo que es bueno para mostrar al personaje hablando con mucha intensidad, con grandes movimientos o para brindar información importante en un diálogo. En general, este plano medio, como- a ver si puedo volver un poquito.
En general, este plano medio se utiliza para mostrar la relación entre dos personas, como las que están viendo ustedes aquí, ¿no? Se muestra ahí una relación, están conversando. Pero también se usa bastante este plano medio en las entrevistas, ¿no? Cuando se entrevista a una persona, se le están haciendo preguntas, está el entrevistador o entrevistadora con la persona a ser entrevistada, ¿no? También se utiliza harto ese plano medio. Claridad los gestos de los actores, por lo que es bueno para mostrar al personaje hablando con mucha intensidad, con grandes movimientos o para brindar información importante en un diálogo. Plano medio corto. Es muy parecido al anterior, pero aquí se encuadra desde la cabeza hasta la mitad del torso aproximadamente. Con este plano se puede aislar una sola figura dentro del encuadre y centrar toda la atención sobre ella, independientemente de su entorno. Puede emplearse para diálogos que implican una cercanía. Primer plano. El plano se cortaría por los hombros, centrando la atención en su cabeza. Es una forma de mostrar las emociones y detalles del personaje, y de generar intimidad con el espectador, ya que nos muestra de cerca cómo está viviendo esa escena. Se suele utilizar en los momentos álgidos de las escenas importantes, pero los directores tienden a dosificarlos a lo largo de la película, ya que una abundancia de estos planos haría que perdiera su efecto. En el caso del primer plano, eh, si se dieron cuenta, el fondo, aquí donde está Jamie Foxx, está en primer plano, pero si se dan cuenta, el fondo está borroso, ¿no? Eh, ¿Por qué el fondo se hace borroso? Como aquí, por ejemplo, también donde está Ray Liotta, que para descansar. También se ve que hay una cortina, una ventana, pero se ve medio borroso, ¿no? Siempre acuérdense del primer plano porque es como la típica foto carné, ¿no? Cuando ustedes van a tomarse una foto de registro civil, eso es lo que se encuadra, ¿no? Desde los hombros hasta la cabeza, en el caso de que se trate de una figura humana, ¿no? Ahora el primerísimo primer plano. Primerísimo primer plano. Es similar al anterior, pero mucho más cerrado. Es decir, se coge una porción muy precisa de la cara del sujeto, normalmente desde la frente hasta la barbilla aproximadamente. Refuerza y empatiza las acciones del personaje, y puede tener efectos de uso psicológico, profundo o cercanía del personaje creando reacciones más íntimas. En todo caso, por ejemplo, aquí está Uma Thurman en Kill Bill. Se capta una parte del cuerpo entonces del actor, de la actriz, que puede ser una mano, un pie, la boca, la ceja, las pestañas, los ojos, etc. Puede ir de la barbilla hasta la cabeza o hasta la frente, como decía ahí el youtuber. Pero hay que tener en cuenta que abarca todos esos elementos, ¿no? Porque ahora viene perdón. Efectos de uso psicológico, profundo o cercanía del personaje creando reacciones más íntimas. Plano detalle. Es el plano más cerrado de todos, y en él solo se muestra una parte del cuerpo o de la cara del personaje, o bien un objeto o elemento situando la cámara a centímetros del mismo. Sirve para destacar cosas importantes dentro de la trama que son imperceptibles a más distancia, como por ejemplo un arma, una carta, una herida o una marca. Plano escorzo. Este plano podría combinarse con alguno de los anteriores. La cámara se... Pero en plano detalle, evidentemente, fuera de la marca que tenemos aquí a Harry Potter, también puede ser algo también pequeñito, ¿no? Puede ser un vaso, un libro, unas llaves, como veíamos ahí un reloj, un encendedor, etc. Si es que en la película, en el corto, están hablando de un incendio y se muestra una persona jugando con un encendedor, ¿no? Obviamente hay una relación que el mismo espectador o espectadora va a crear en su cabeza y que obviamente está hecho a propósito para que sea así. O una marca. Plano escorzo. Este plano podría combinarse con alguno de los anteriores. La cámara se sitúa detrás de un personaje, con una angulación lateral de unos 45 grados, dejando ver parte de la espalda del sujeto. Normalmente se usa para conversaciones entre dos personas, ya que también se muestra al otro de frente. En algunos planos con escorzo, las dos cabezas, la que mira a la cámara y la que está de espaldas, pueden tener aproximadamente el mismo tamaño. En otros, la cabeza en el primer término puede ser más grande. El único elemento recurrente en este tipo de planos es la necesidad de mostrar el hombro,
con el objeto de establecer a qué distancia se encuentran las dos personas la una de la otra. Y también lo que hace esto es enfatizar al sujeto que tiene la acción en ese momento, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos, esto es creo que es Trainspotting, estamos viendo al personaje hablar y tenemos al otro personaje, a la mujer, que está dándonos la espalda, filmado esto en unos 45 grados, como decía YouTube, pero al que queremos resaltar es el que está hablando en ese momento. Seguramente después le toca al otro personaje, pero en este momento estamos relevando a este sujeto, ¿no? La siguiente clasificación que podemos hacer es según el ángulo de la cámara, y aquí podemos distinguir 7 tipos. Plano cenital. En él la cámara se coloca de manera perpendicular al suelo, apuntando directamente al mismo. Antes de continuar con este plano cenital, que se puede escribir con C o con Z, o lo van a encontrar así, en el caso de la angulación, de este encuadre o tamaño que yo les decía que pueden hacer con los dedos, cuando nos veamos de nuevo y les voy a mostrar cómo, eh, es otra manera de narrar, ¿no? Yo me pregunto desde qué ángulo toma la imagen, qué significado tiene, ¿no? Eh, Esto va muy de la mano, esta angulación va muy de la mano con el encuadre que se hace en la televisión. No sé si ustedes han metido mano ahí a su televisión, si es que todos tienen televisión, eh, y cuando ven una televisión normal, cuando estamos ante una televisión común y silvestre, generalmente aparece el 4, dos puntitos como de división y el 3, ¿no? 4 es a 3. Si tenemos una televisión más grande, puede ser una televisión panorámica, ¿no? 16 es a 9. Eh, eh, en el computador hoy día, por ejemplo, hoy día tenemos usualmente las pantallas del monitor del computador puede ser 16 a 9, ¿no? Antes era más, tendía a ser un poquito más cuadrado, 4 es a 3, pero hoy día generalmente es mucho más rectangular esa angulación que hacemos. Y yo les decía que pueden tomar su dedo pulgar izquierdo y unirlo con su dedo índice derecho y el dedo índice izquierdo con el dedo pulgar derecho. Formar un rectángulo. Ahí lo vamos a ver cuando nos veamos aquí de nuevo después de lo que termine este video. Generalmente tiene un efecto estético. Estamos en el plano cenital, ¿no? Cenitales también se le llama plano cenital o plano de Dios, que este plano que está hecho, está efectuado, está realizado desde arriba hacia abajo, derechito, ¿no? Justo encima de los sujetos u objetos. Por ejemplo, si utilizamos el Google Earth nos muestra derechito, ¿no? Ese es un plano cenital, que es un ángulo de 90 grados perpendicular. Pero también se usa para mostrar diferentes conceptos, como magnitud, soledad, movimiento, muerte o libertad, o para connotar altura, ya que nos muestra la acción desde una vista superior. El espectador tiene dominio total de la escena y crea cierta superioridad. Plano picado. En este plano la cámara graba desde una altura ligeramente superior a los ojos, en el caso de los sujetos, o de la altura media en el caso de los objetos, y se orienta ligeramente. ¿Se dan cuenta que más o menos son 45 grados? La cámara no está al frente, en este caso de los protagonistas, sino que está un poquito desde arriba hacia abajo, ¿no? 45 grados de arriba hacia abajo. No es cenital, no está desde arriba, no está desde abajo tampoco, ya vamos a ver eso, que el plano nadir, sino que está a 45 grados, pero un poquito desde arriba hacia abajo, ¿no? Eso también implica omnipresencia, ¿no? Que es como una altura un poquito superior a los ojos de los protagonistas. Uno de los primeros que, si no me equivoco, no sé si uno de los primeros, tal vez el primero, eh, que trabajó este plano picado es Orson Welles, ¿no? Eh, que en realidad él trabaja a cielo raso, ¿no? Eh, pero como les digo, esta es una transmisión también de un poquito de inferioridad, de debilidad, incluso de inocencia, de que una persona es inofensiva, ¿no? Así se ocupa este plano picado. Ligeramente hacia el suelo, en un ángulo de 45 grados. Se utiliza para transmitir inferioridad. En esta escena de Los Vengadores podemos ver cómo en plena batalla los superhéroes ven llegar a muchos más enemigos, y este ángulo nos hace ver lo inferiores que son en ese momento.
pero también puede transmitir inocencia, debilidad, fragilidad o incluso para ridiculizar a un personaje, como es el caso de R2D2, que tiene ese aspecto cómico. Aunque también puede utilizarse para dar la sensación de que esa persona es más pequeña o que está situada más abajo. Normal o también llamado frontal. Es la angulación más habitual. En él vemos a algo o a alguien completamente de frente. Es la angulación más estable y da un efecto de naturalidad o normalidad, ya que es como solemos ver las cosas habitualmente. O sea, en este plano frontal, la cámara está situada o está posicionada frente al sujeto, ¿no? Y está en paralelo, la cámara en este caso está en paralelo al suelo, ¿no? Muestra en este caso al sujeto y por ejemplo, en este caso, y su aspecto físico. Plano contrapicado. Como su nombre indica, es el opuesto al picado. Es decir, la cámara se sitúa a una altura inferior a los ojos y se inclina hacia arriba. Sirve para ensalzar y magnificar al sujeto y darle una sensación de superioridad, poder, dominancia, intimidación o dar importancia a los personajes. También es una forma de expresar que ese personaje está asomado o que es más grande o alto. En una conversación, normalmente el siguiente plano suele ser picado para aumentar esa sensación. Bueno, en este caso, generalmente el plano contrapicado se usa en fotografías arquitectónicas, ¿no? Eh, pero también, como decía el youtuber, para intimidar. Por ejemplo, si ven llegar a Darth Vader en general se filmaba con un plano contrapicado, ¿no? O sea, la cámara un poquito más abajo sobre lo que eran los ojos de Darth Vader para que él siempre se vea imponente, a pesar de que el actor era súper alto. Eh, en el caso del actor que interpretaba a Darth Vader, se enfatizaba justamente con este plano contrapicado. Plano nadir. Es el opuesto del cenital. Esto quiere decir que la cámara graba completamente desde abajo. No es un ángulo tan frecuente por la complejidad del mismo, pero se usa a nivel estético para dar dramatismo, interés a la escena o dinamismo. Puede mostrar dominancia, incluso llegar a ser tétrico. Ese plano nadir también se llama plano supino. No se utiliza mucho, pero también se le llama plano supino, ¿no? Eh, o también contrapicado perfecto. Plano de perfil o lateral. La cámara está a un lado del sujeto, mostrándolo de perfil. Es muy usual en conversaciones, escenas de besos o para mostrar a un personaje ensimismado mirando algo. También se utiliza para transmitir desconfianza, secretismo, movimiento o añadir dramatismo. Plano holandés o aberrante. Con este ángulo, la cámara no encuadra de manera horizontal, sino que está inclinada unos 45 grados. Da al espectador un efecto de inestabilidad, ya sea física o mental. Como vemos en esta escena de Miedo y Asco en Las Vegas, donde el ángulo enfatiza el efecto de las drogas, lo que da cierta inestabilidad psicológica. También nos puede transmitir cierta inquietud, como en la película El tercer hombre, la cual tenemos analizada en uno de nuestros vídeos. Solo mencionarles que se llama plano aberrante también o plano holandés, porque esto se usó mucho en el cine, perdón, expresionista alemán, y por lo tanto el cine expresionista alemán era llamado Deutsch, pero se le confundió con Dutch, que significa holandés, ¿no? Entonces hay un error en el lenguaje nomás, por eso es plano aberrante o plano holandés. Mira, aquí tienen que ver los holandeses aquí. Bueno, ahí está la explicación. Hay unas películas de un director francés que se llama Luc Besson, o Luc Besson, por ejemplo, Taxi 1, Taxi 2, Taxi 3, en Taxi 4 creo que hay. Sí, Taxi 1, Taxi 1, Taxi 2, Taxi 3, Taxi 4. En todas esas películas que se llaman así, se utiliza mucho este plano aberrante porque constantemente te da una sensación de inestabilidad, ¿no? Y al mismo tiempo que te da una sensación de inestabilidad, te da una sensación de Pero también puede ser dinamismo usado a la para dar imagen. dinamismo a la imagen a través de las líneas. Imagen. Y finalmente, podemos diferenciarlo según el punto de vista del espectador. ¿Qué significa que sea según el punto de vista del espectador? Eh, es cómo el espectador o la espectadora van a vivir la obra audiovisual, ¿no? ¿Desde qué punto de vista? Y ahí se tienen estos 4 planos. Donde tenemos 4 tipos.
Plano subjetivo. La cámara nos muestra lo que está viendo el sujeto y se coloca a la altura de sus ojos, dando la sensación al espectador de que es el mismo el personaje y que está en la escena. Es bastante usual en películas de terror, ya que nos mete tanto en la película que nos genera el mismo nivel de angustia o miedo que el protagonista, aunque también es común que sea desde el punto de vista del asesino, ya que nos genera todavía más angustia el no saber quién es el atacante y la sensación de peligro en las víctimas es mayor. También puede servir para mostrar los efectos de las drogas, el alcohol o una enfermedad. Una nueva forma de utilizar este plano se está dando en las películas de acción. El mayor ejemplo de ello es la película Hardcore Henry, rodado totalmente bajo el punto de vista del protagonista y que nos recuerda a un videojuego. También podemos verlo en películas que el protagonista tiene alguna forma de visión diferente, ya sea que es un robot, que está usando gafas de visión nocturna o que pueda detectar el calor. Pero en general, aquí la cámara generalmente se pone como a la altura del sujeto, como si la cámara se metiera en el actor o actriz, ¿no? Si fuera el mismo actor. La cámara pasa a ser la actriz o actor. Sirve también para ocultar información al espectador, como es el caso de La Senda Tenebrosa, donde estamos los primeros 37 minutos sin conocer el rostro del protagonista, interpretado por Humphrey Bogart, incrementando esa sensación de misterio. Plano objetual. Es muy parecido al anterior, pero en este caso la cámara sitúa al espectador desde el punto de vista de un objeto, como si fuese este quien mirase la escena. Es una forma de hacer sentir al espectador un testigo mudo. Un buen ejemplo de este plano es la intro de la película El Señor de la Guerra, donde seguimos el camino de una bala desde que es creada hasta que llega a su destino al ser disparada. Plano subjetivo voyeur. Es una mezcla entre los dos anteriores, ya que nos muestra el punto de vista de un sujeto, pero a través de un objeto, por ejemplo, una cámara, unos prismáticos o una cerradura. Plano indirecto. En este plano lo que se usa es el punto de vista de un reflejo, ya sea el agua, un cristal, un espejo, una cuchara u otro objeto. Este punto de vista le da estética a la composición del plano y cierta carga dramática. Normalmente cuando se muestra a un personaje a través de un reflejo es porque se encuentra en una situación no deseada. Estos son los planos que hemos elegido. Sabemos que dependiendo de dónde busques te pueden salir unos tipos u otros, pero creemos que con esta elección se cubre la gran mayoría de planos que existen. Déjanos en los comentarios si crees que nos ha faltado alguno. ¿Alguna duda, pregunta, chiquillas, chiquillos? Como se han dado cuenta, existen diferentes puntos de vista, angulaciones, encuadres que se pueden hacer con la cámara, eh, que parecen estar definidos, pero que la mezcla de ellos puede serla mucho más atractiva para lo que ustedes quieren hacer. Ah, bueno, depende, Leonardo. Leonardo dice, profesor, ¿cuál se usaba para dobles de riesgo? Diferentes, ¿no? Por ejemplo, eh, hay una actriz de doble físico, de doble corporal, eh, que se llama Zoe Bell, y Zoe Bell, por ejemplo, en esta película de Robert Rodríguez y... no me acuerdo cómo se llama. Tú la puedes ver en diferentes planos actuando, ¿no? En realidad Isabel por primera vez hace una película como protagonista, ¿no? Ella es una famosa actriz de doblaje de riesgo, pero ahí por primera vez, ¿cómo se llama la película? Bueno, em, en donde tú la ves en diferentes planos. Y los dobles también, ¿no? Incluso puedes tener la cámara atrás, un back shoulder, eh, puedes hacer un- bueno, lo que no van a tener nunca, un primerísimo primer plano de su rostro, porque evidentemente si una doble de riesgo, generalmente son dobles de cuerpo. Pero creo que pueden hacer cualquiera, Leonardo, excepto, como te digo, primerísimos primeros planos, porque evidentemente la idea es no mostrar su rostro. Pero así específico, específico, no te sabría decir si hay solo uno que hacen ellas o ellos. Pueden ser varios. Como pueden darse cuenta, entonces hay un montón de encuadres, angulaciones que pueden realizarse, ¿no? Puntos de vista. Pero yo tenía aquí en mis apuntes personales, tenía anotado otros que no encontré acá en los videos.
Bastián dice, Buñuel le hizo primeros planos a los dobles de sus películas. Bueno, sí, efectivamente. También en algunas escenas donde eh, se hacían, ah, por ejemplo, actos que no necesariamente eran reales, sino que eran de ficción, por ejemplo, cortar un ojo, también se hacían primeros planos o planos detalle incluso a un ojo siendo cortado. Obviamente no es el ojo del protagonista, sino que era un ojo de un buey, pero si tú o de un animal muerto, obviamente. Eh, pero si te das cuenta, le afeitan como alrededor de la cara al animal antes de cortar el ojo, como para que uno piense que en realidad es de la actriz, o a la actriz, parece que sí, o actor, al que le están cortando el ojo, ¿no? Muy burdo, sí, pues, pero estamos hablando de épocas antiguas, sí. En el oscuro objeto del deseo también, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, Buñuel es como la parte más, si tú quieres, antigua del cine. Pasa a formar parte de la época tradicional. Entonces tampoco le... Además que el cine de Buñuel, bueno, es variado en realidad, pero el inicial también era no tan realista como los que pudo haber hecho después, ¿no? Como les decía, también hay otros movimientos de cámara que ustedes pueden considerar en su cortometraje. Algunos que no se mencionaron, por ejemplo, dentro de los movimientos de cámara, yo no veo, hay una telenovela que dan en Megavisión, que es muy mala, perdón que se los diga, a mi gusto personal, es muy mala, lleva mucho tiempo sí en pantalla por lo que he visto, ¿no? Porque en mi casa algún integrante, algún miembro de mi familia lo ve, no voy a decir que no soy yo, pero me he dado cuenta que está hace mucho tiempo. Algo de ilusiones. eh, juego, juegos, juego, juego de ilusión o juego de ilusiones puede ser. Bueno, creo que es en Megavisión. Y ahí nosotros vemos un movimiento de cámara que es la cámara en mano. La otra vez estuve viendo un poco, realmente las actuaciones o el guión, no sé, pero hay algo mal ahí. Pero me di cuenta de eso sí que la persona que está filmando lo hace eh, 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 con la cámara en mano, ¿no? No está filmada en un trípode, sino que la hace con la cámara en mano. ¿Por qué? Porque si ustedes ven los bordes del encuadre de la escena o de cualquier escena de esa telenovela, ustedes ven que se mueve. Voy a exagerar el movimiento, ¿no? Ustedes ven que se mueve. A ver, ¿dónde tengo una cámara aquí? No, no tengo cámara. Aquí tengo una cámara imaginaria, ¿no? Ustedes ven que hace este movimiento. No así, pero se ve que hay el pulso del camarógrafo o de la camarógrafa, no sé, de la persona que está ahí a cargo, hace este movimiento, ¿no? Ahí tú te das cuenta que eso es cámara en mano, ¿no? Eh, sin trípode. Eso en las películas o en los cortometrajes te da una sensación de credibilidad, ¿no? A mí no me gusta porque me marea un poco, ¿no? Como hay una película española medio de terror que, bueno, no es terror, pero como de terror que se llama REC, no sé si la han visto. Yo no pude terminar de ver porque me marea, ¿no? Ese movimiento de cámara incesantemente me dio vueltas, ¿no? Me mareé. Sí, sí, sí. De verdad que la traté de ver. A mí me encanta las películas de zombies, de gore o gore, de terror, ¿no? Pero no la pude ver porque de verdad me sentí, yo me mareo con facilidad en los vehículos, en los barcos, casi cualquier cosa, y me mareé. Pero eso es movimiento de cámara. Lo otro también es que ustedes pueden hacer una panorámica, una pan descriptiva, como el pan para comer, una pan descriptiva, una panorámica, moviendo la cámara, mi camarita, moviendo la cámara de este modo, ¿no? Una pan panorámica, ¿no? Un movimiento de cámara mostrando el lugar. Em, lo otro que pueden hacer es un traveling de descubrimiento. Es como el traveling, es como ir viajando, ¿no? Ir viajando con la cámara, como seguir a alguien. Pero en vez de seguir tú al protagonista o a la protagonista, es que tú terminas con algo inesperado que le da un giro a la acción. Por ejemplo, no sé si recuerdan, si vieron ahí también, se ponían atención a El Resplandor, cuando estaba esta alfombra con estas figuras geométricas. Cuando tenemos a Dani, el protagonista del Resplandor, y Dani va en su triciclo, y se ve cómo van sus patitas ahí, ¿no? Sus pies.
pero la cámara también está como inserta en Dani, de alguna forma, ¿no? Como veíamos hace un rato, como el plano subjetivo, pero vemos las patitas de Dani y él está descubriendo, dobla por aquí, dobla por allá, se va por la alfombra, de repente aparecen dos niñas que no deberían estar ahí. ¡Uep! Y Dani deja de pedalear, ¿no? Es el traveling de descubrimiento, ¿no? Traveling de descubrimiento. Eh, el otro es el traveling de presentación progresiva, que nos muestra los detalles de un objeto, que en realidad lo que hace ahí es que la cámara se mueve junto con el personaje que está mostrando en ese momento. Am, También hay un traveling retro, también se le llama dolly out, que la cámara está frente al rostro del sujeto, al mismo tiempo que la cámara retrocede a medida que el sujeto avanza. Esto no lo puedo hacer con la cámara, pero yo me voy a acercar aquí a la cámara y supongamos que ustedes me están viendo en la cámara y yo me muevo, por ejemplo, a medida que yo voy avanzando, la cámara me va siguiendo, ¿no? La cámara se mueve a medida que yo avanzo o retrocedo. La cámara me sigue, ¿no? Va apuntando a mi rostro, ya sea si yo avanzo o retrocedo, ¿no? Bueno, em, hay un montón de movimientos de cámara que ustedes pueden hacer. Yo solamente les pido cinco de esos movimientos, de todos estos que hemos hablado, para que tengan la nota máxima en el cortometraje. La idea también, obviamente, que sea un cortometraje mínimamente simpático. Piensen que no que sea chistoso, sino que esté mínimamente bien hecho, ¿no? Acuérdense que puede ser cualquier cosa que a usted se le ocurra, cualquier tipo de género. Puede ser una comedia, terror, drama, suspenso, existencialista, filosófico, no para que se pongan necesariamente a mostrar un grano de arena y hablen sobre ese grano de arena. También puede ser, pues, pero la idea es que sea llamativo para sus compañeras y sus compañeros, ¿no? Recuerden que los vamos a ver y que algunos de ellos yo los voy a presentar al equipo del Cine Club Lagos para que, o a todos ellos los voy a presentar al equipo del Cine Club Lagos para que tomen ellos una decisión de si esos cortometrajes se van a presentar antes de la exhibición de la película del Cine Club, ¿no? Y teloneen esa película. Por lo tanto, la idea es que traten de hacer algo simpático que resulte atractivo a la gente de ver, ¿no? Imagínense que ustedes están viendo ese cortometraje y si les resultaría atractivo verlo. Eh, Ahora quiero que nos centremos o profundicemos un poco, un rato, en lo que tiene que ver con el plano secuencia. El plano secuencia es súper novedoso, es bien llamativo, es súper difícil de hacer, y por lo tanto me gustaría que ustedes también pongan énfasis en esto. Es probable, curiosamente, que sus cortometrajes, a pesar de que el plano secuencia es difícil de hacer, pero que ustedes sean capaces y les resulte el plano secuencia, porque como van a hacer un cortometraje, es altamente probable que ustedes en una escena, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan lo que hemos conversado de la escena? En una escena ustedes puedan eh, eh, o hacer una escena larga, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hacer una escena larga. Y generalmente en los cortometrajes que hacen o que van a hacer ustedes probablemente aparezcan estos planos secuencia. Veamos entonces qué diablos son los planos secuencia. Y aquí tenemos algunas películas, algunos ejemplos de películas para mostrárselos como ejemplo. Un segundito. Si quieren interrumpir, obviamente, el video, lo hacen nomás, ¿vale? Yo lo detengo acá y hacen su consulta o lo que sea. Deberían ver y escuchar a continuación. Uno de los recursos que mejor hablan del virtuosismo cinematográfico es el plano secuencia y la toma larga. Un plano es la unidad narrativa más pequeña con significado. Consiste en una toma, como por ejemplo esta que estás viendo ahora mismo, cuya duración está determinada por el corte o transición que encadenará con el plano siguiente. Sin salirnos del plano dramático, una sucesión de planos conforman una escena, y varias escenas conforman una secuencia dramática, que posee en sí misma un planteamiento, nudo y desenlace. Pero, ¿qué pasa cuando juntamos un plano y una secuencia? Efectivamente, estamos creando un plano secuencia. Es decir, el plano secuencia es ni más ni menos que un plano que abarca una secuencia.
Verás, en los inicios del cine aún no se había desarrollado la tecnología para aplicar cortes en una película. Por tanto, las primeras películas eran planos secuencia de muy pocos segundos, que constituían unidades significativas, aunque no desarrolladas. Eran, por así decirlo, fotografías en movimiento más descriptivas que narrativas. Luego se fue desarrollando la técnica hasta culminar en la primera gran revolución del cine: el montaje. Fue Edwin S. Porter, con Asalto y robo de un tren, quien cambió para siempre el lenguaje cinematográfico, al introducir el montaje para dotar de profundidad narrativa a la historia que estaba contando. El plano dio lugar a la escena, y las escenas dieron lugar a la secuencia dramática. Sin embargo, no fueron pocos los cineastas que, en décadas posteriores, sentían que podían conjugar este avance tecnológico con la forma primigenia del cine: la secuencia dramática con el plano único. F.W. Murnau fue uno de los primeros a los que les picó la curiosidad. En la monumental Amanecer encontramos no el primer plano secuencia de la historia del cine, porque eso fue inventado con el cine, pero sí la primera toma larga de la historia. Desde entonces, muchos han sido los directores que han querido hacer alarde de este recurso en innumerables películas, muchas veces para demostrar su pericia tras la cámara y casi como una muestra de orgullo. Hay incluso películas que aspiran a ser un plano secuencia, como La soga, de Alfred Hitchcock, la primera que intentó hacer un único plano secuencia, o plano película por así decirlo, solo limitado por la duración de 10 minutos de los rollos de película de las cámaras de la época. También tenemos un ejemplo más reciente: Birdman, de Alejandro González Iñárritu, con algunos cortes tan sutiles que son casi imperceptibles. Pero es que hay películas que han conseguido la hazaña de rodarse en un solo plano secuencia. Hablamos de El arca rusa, de Alexander Sokurov, y Victoria, de Sebastian Schipper. El arca rusa que se mostraba hace un rato fue súper compleja porque la grabaron de una, porque tuvieron que pedir prestado ese edificio en Rusia y se los prestaban por cierto rato nomás. Entonces, hacer un plano secuencia requiere mucha concentración, sobre todo si es una película, sobre todo si son varios personajes, varios actores, actrices, porque requiere una coordinación coreográfica de todas y todos. Incluso el que tenga el más chiquitito de los papeles también tiene que estar bien coordinado. Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos concretos y van a ver cómo también hay algunos errores, pero que se privilegia el plano secuencia antes de volver a decir, repitamos la escena, ¿no? O la toma larga o el plano secuencia. Se privilegia entonces este tremendo trabajo que tienen que hacer entre todos los actores y actrices. Hay muchos más ejemplos memorables del plano secuencia y la toma larga, tanto en cine como en televisión. En series, por ejemplo, tenemos los increíbles planos secuencia de Homecoming o de True Detective, o el plano secuencia de Killing, uno de los más ingeniosos que se han hecho en los últimos años. Y es que mi adorado Michel Gondry no es considerado en vano el realizador más creativo de la actualidad. Pero aquí quiero hablar de plano secuencia en el cine, y no de plano secuencia cualquiera, sino de aquellos que forman parte de algo más grande, aquellos que narran una historia dentro de una historia. Imagínense hacer este plano secuencia con esa casa ardiendo, ¿no? Esa construcción ardiendo. Imagínense si alguien se pasa a tropezar o se cae. Tiene que seguir, ¿no? Tiene que seguir actuando. Porque ¿cómo hacemos si no es con un efecto especial o CGI o inteligencia artificial? ¿Cómo hacemos esto, ¿no? No podemos andar quemando 10 casas para hacer 10 tomas, ¿no? Por eso he seleccionado, en orden de calidad y según mi criterio personal propio, aunque seguro que me he dejado muchos más ejemplos, 10 películas para entender el plano secuencia en el cine. Antes de nada es importante hacer una aclaración, y es que en idioma español utilizamos indistintamente la expresión plano secuencia para referirnos tanto a planos que abarcan una secuencia dramática completa, como también a una toma larga, es decir, una toma, un plano que abarca parte de esta secuencia dramática. En el mundo anglosajón existen dos expresiones para determinar lo que sería un plano secuencia. Tenemos por un lado el long take o toma larga, aunque sea una traducción un poco vaga, y también tenemos lo que sería el sequence shot, que es el plano secuencia propiamente dicho. Y es que una secuencia puede contener una toma larga y después otros planos que completen esta secuencia dramática. Así que en este vídeo vamos a hablar tanto de plano secuencia como de tomas largas.
En el puesto número 10 tenemos Snake Eyes. Brian De Palma es uno de los grandes trapecistas de la cámara de todos los tiempos, y es que sus soluciones formales deben de ser la pesadilla para todo su equipo técnico, porque siempre hay alguna pirueta con la cámara para sorprender al espectador. Aquí he seleccionado la toma larga inicial de Ojos de Serpiente, en la que durante 7 minutos seguimos a Nicolas Cage en el estadio donde tiene lugar la acción. En el número 9 tenemos el gran clásico del plano secuencia, el del inicio de Set de Mal. Orson Welles fue uno de los primeros maestros del cine por el manejo de la cámara y la fotografía como elementos expresivos y metafóricos. En Set de Mal, Welles nos narra toda una historia de suspense magistralmente en un solo plano de 3 minutos. La octava película es 10.000 kilómetros, de Carlos Marqués Marcet. La película empieza con un plano secuencia de más de 21 minutos que también podría ser una pieza de ficción por sí misma, por el desarrollo dramático que experimentan los dos protagonistas. En séptimo lugar tenemos Goodfellas, o uno de los nuestros en España, de Martin Scorsese. Coetáneo de Brian De Palma, Scorsese también ha sido uno de los grandes virtuosos de la cámara, pero en mi opinión, al menos en sus mejores películas, es alguien que quiso ir más allá del impacto visual. En Goodfellas, el director americano quiso mostrar la relación fluida de cordialidad del personaje protagonista con el mundo de Lampa, en un plano secuencia de 3 minutos que lo sigue en su entrada al restaurante. Y esto me lleva a reflexionar sobre el sentido del plano secuencia y la toma larga. Y es que, ¿cuál es el sentido del plano secuencia realmente? Tamaña pregunta, ¿verdad? Para el cineasta español Víctor Erice, el plano secuencia representa un flujo continuo que puede unir dos o más agentes narrativos sin solución de continuidad. Puede ser, por tanto, una manera de expresar unión. Pier Paolo Pasolini, por su parte, decía que vemos la vida en un plano secuencia. Y es que nosotros estamos creando un plano secuencia continuo solo interrumpido cuando cerramos los ojos. Pero la verdad, no veo a Pracha Pinkaev pensando en Pasolini o Erice cuando hizo el plano secuencia de The Protector, o a Park Chan-wook en el de Old Boy. Sí creo que el plano secuencia, más allá de su componente de virtuosismo, debe ser una solución formal que sustituya a cualquier otra. Es decir, que la elección tenga sentido artístico y dramático. El cineasta húngaro Béla Tarr puso de los nervios al crítico más paciente con el plano secuencia inicial de Satan Tango, que en mi opinión bordea el troleo con esa granja de vacas que lo único que hace es, nada, existir. Pero también utiliza este recurso para darle un tempo a su cine, para crear tensión, para hacer palpitar el drama bajo el discurrir moroso de su cámara. El plano secuencia debe ser una herramienta de expresión como todas las demás, un elemento más para construir un estado mental en el espectador. La metáfora y la narración, nunca me cansaré de repetirlo, son dos elementos que deben estar siempre presentes en cualquier solución formal y técnica cinematográfica. Y como parece que vuela la cámara en Soy Cuba, de Mikhail Kalatozov, también vuela en la siguiente película de este listado, Largo viaje hacia la noche, del chino Bi Gan. En el plano secuencia de esta gran película, la cámara vuela, se desliza por una tirolina y se desplaza en vehículo motorizado. Una enorme hazaña de más de 59 minutos. El cine como ensoñación. La siguiente película es El espejo, de Andrei Tarkovsky. Han corrido ríos de tinta sobre la gran obra maestra de Tarkovsky, pero hay un momento en esta película que subyuga por su extraña belleza, la escena del incendio del cobertizo. Como en todo el cine de Tarkovsky, en esta sucesión de tomas largas, el sonido y la atención por los detalles son primordiales, y aquí explotan con toda su creatividad en una escena llena de poesía. En el número 4 encontramos a Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson. Deudor de Brian De Palma y de los grandes maestros, tenemos a Paul Thomas Anderson, que en su cine también quiere hacer notar la figura del director con decisiones a veces más estéticas, pero casi siempre justificables en las historias que cuenta. Podría haber elegido la toma larga inicial de Boogie Nights, pero no, porque tiene un gazapo. No, es broma, es un gran plano. Pero todavía más grande es el del personaje de William H. Macy. Casi 3 minutos de turbulencia emocional con trágico desenlace. Y llegamos al top 3 con El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella.
Otro gran plano secuencia estudiado hasta la saciedad es el del secreto de sus ojos. Un complicadísimo plano de 5 minutos que parece venir de un helicóptero para luego seguir a Ricardo Darín entre las gradas de un estadio. Y en el número 2, otro clásico instantáneo del plano secuencia, el famosísimo plano del coche de Hijos de los Hombres, de Alfonso Cuarón. Cuarón es quizá mi director de plano secuencia favorito. Es el más creativo, el más sorprendente moviendo la cámara. A veces, un simple paneo puede disparar el presupuesto de sus películas, como en Roma. Y qué decir ya que no sepamos del más famoso plano secuencia de Hijos de los Hombres. Un increíble relato en un solo plano secuencia de 4 minutos que empieza de la manera más prosaica y termina helándote el corazón. Y en el número 1 tenemos ya, por fin, Atonement, de Joe Wright. Atonement, o Expiación en España, tiene para mí el que es el mejor plano secuencia que he visto hasta ahora, el de la evacuación de los soldados en la playa de Dunkerque. En un plano con cientos de extras, caballos y pirotecnia, el resultado es una impactante secuencia de una extraña belleza de pesadilla y a la vez de gran trascendencia. Es una coreografía perfecta de 5 minutos y 8 segundos que te atrapa también en esa elegía por Dunkerque del enorme compositor que es Dario Marianelli. Y estas han sido 10 películas para entender el plano secuencia y la toma larga en el cine. Seguramente habrá muchos más ejemplos y si crees que me he dejado alguno o hay alguno que a ti te resulte particularmente llamativo, déjalo aquí en los comentarios, así fomentamos un poquito más el debate. Pero existe un bonus extra, un bonus radiactivo. Es la toma larga del capítulo 4 de Chernobyl, sin duda la serie del año. Una sublime composición audiovisual rodada en una nerviosa cámara en mano, con una ambientación musical y sonora perfecta para representar a ese aterrador enemigo que es la radiación. No podía despedirme sin mencionar este ejemplo porque es el más terrorífico que he contemplado en mi vida. 1 minuto y medio de puro miedo y suspense. Así que nada más. Este vídeo va a ser otro de esos desmonetizados por YouTube. Bueno, como pueden ver ahí, chiquillas y chiquillos, ese es el plano secuencia. Es difícil de hacer, pero es muy agradable de ver. En ese sentido, les voy a mostrar un par de planos secuencias a propósito de lo que estábamos viendo ahí, particularmente Goodfellas, o bueno, muchachos. Fíjense en el plano secuencia, yo voy a ir interrumpiendo, para bien o para mal, indicándole algunas cosillas que tienen que ver con este plano secuencia. Deberían poder ver y escuchar de inmediato. Thank you, sir. All right, see you later. Thanks. What are you doing? You're leaving your car? What? It's the car. Aquí vemos It's easier than leaving it at a garage and waiting. It's a lot quicker that way. You know what I mean? I like going this way, better than waiting in line. How you doing, Gino? All right, good. Hey. Every time I come here, every time you do. Don't you work? Nice to see you. Yeah, good seeing you. Hi, how are you? Anthony, right in the front. Great, thanks. Anything you need, Anthony, just let me know. Hey, how come we're taking? I know you're late. I'll be right with you.
fondo. This is what Mr. Tommy over there. Where? Over there. Oh, thanks a lot, Tony. Thank you so much. Ahí estoy hablando italiano. Redactando. What do you do? What? Alguien se What do you do? Construction. pegar algún fundoro. I don't feel like doing construction. No, I'm a union delegate. And now, ladies and gentlemen, the Copacabana is proud to present the king of the one-liners, Vamos con el plano secuencia. Henny Youngman. How are you all? I'm glad to be here. Take my wife, please. I take my wife everywhere, but she finds her way home. Ahí se cortó. I said, where do you want to go for your anniversary? She said, I want to go somewhere I've never been before. I said, try. Ahí se cortó el plano secuencia. ¿Se dan cuenta que se ve interesante esa toma larga, ¿no? Ese plano secuencia, pero no es fácil de hacer, es complejo. Lo mismo va a suceder con este plano secuencia que el que ustedes estaban viendo, que es Los hijos del hombre, que es un poco más dramática, ¿no? Tiene, como decía el youtuber ahí, tiene un inicio como muy, muy sencilla, pero termina dramáticamente. La película. Si es que le hago spoiler aquí, mil perdones. Deberían ver y escuchar ahora. Estás roncando. No es cierto. Sí que lo es. Siempre ha roncado. ¿Dónde estamos? Canterbury. Estamos cerca. Fíjense, ¿Alguien sabe si hay un hotel por aquí? la cámara, ¿no? La persona que está filmando. ¿Qué? Un auto. Julian me prometió un poco de sexo. ¿Aún te gusta por la tarde? ¿Y qué has hecho? ¿Robar un tren? ¿Volar un edificio? Déjela en paz. Dijiste que era guay. Y es un borracho. Es guay. Tendrías que haberle visto de joven, cuando era un activista. La activista eras tú, yo solo quería llevarte a la cama. Una vez, la policía vino a echarnos por ocupas y Theo les invitó a un café para negociar. Solo que en el café había puesto ketamina. ¿En serio? No, venga ya, ¿me tomas el pelo? ¿Sabes con cuántas personas No lo he quiero probado? saberlo. Te alegrará saber que de los cientos, ¿Cientos? tú sigues No siendo pienso el hacerlo. único. Vas a No, hacerlo. ni hablar. Claro que sí. El coche se mueve Sí. demasiado. ¿Lo vas a hacer? ¿Listo? Hilarious. No, espera. Ahora. ¡Otra vez! Julian, eso es asqueroso. ¡Oh, mira! Mierda. Plano secuencia, no se ha cortado. Vamos a pasar. No pasamos. Yo que la escuché con mis hijos que hablar tanto. Insisto, fíjense en la cámara, donde está metida la persona filmando. ¡Cubrid aquí! ¡Le han dado! ¿Cómo está? ¡Está sangrando! ¡Está sangrando! ¡Está sangrando! ¡Sangra sin parar! ¡Mierda! ¡Aplica presión en la herida! Por favor. Julian. Por favor. Por favor. ¡Oh, no! Julian. ¡Qué mierda! Julian. ¡La poli! Tú sigue, acelera. No pares. ¿Dan la vuelta? Más rápido. ¿Qué pasa? ¿Dan la vuelta? No lo sé, pero ve más rápido. Ay, Dios mío, no puedes salirte de la carretera. Para el coche. Son más rápidos. Tengo que parar. No pares. No podemos parar. ¡Sacad los pasaportes! ¡Sacad los pasaportes! ¡Somos ciudadanos británicos! ¡Somos ciudadanos británicos! Donde pueda verlas. No salgan del vehículo. Muy bien, las manos donde pueda verlas. Quédese ahí. De acuerdo, no se muevan. Aquí unidad 27. ¿Qué haces?
¿Qué haces? Sube al ¿Por coche. qué has hecho eso? ¡He dicho que subas al puto coche! ¡Al coche! Tenemos que salir de la carretera. Vamos, sube. Vamos. Se dan cuenta de una escena muy dramática, que está filmada en un auto pequeñísimo, pero que nos da la sensación, como diablo uno, cuando entró, salió la persona que estaba filmando, es súper difícil de hacer, ¿no? Muy bonito desde el punto de vista cinematográfico, pero muy difícil de hacer. Y la última escena que les voy a compartir es más local, de Argentina, ¿no? El secreto de sus ojos. Y aquí vamos a tener un pero. Aquí parece que vamos a tener un pero, chiquillas, chiquillos. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver y escuchar a continuación. Plano secuencia. Linda noche para la práctica del fútbol. Huracán recibe en el Tomás Educó al Racing Club de Avellaneda en esta noche espléndida para la práctica del deporte. Racing, que no viene con buen pie del campeonato, quiere desquitarse nada menos que contra el Globo de Parque de los Patricios, uno de los candidatos a ganar el título. Arranca Jorge, lleva la pelota, deja en el camino a Brindisi. Gran maniobra, va llevando la pelota por la izquierda, ataca el equipo de Racing. Elude perfectamente a Cósema. Juega la pelota para Grima contra peligro de gol. Da para Romero Díaz, peligro de gol, tiró con el travesaño. Increíble cómo acerca el Huracán. Espectacular, el público de Racing gritaba el gol. Porque vos no entendés nada de fútbol, No. Benja. Tenés que tener un poco de paciencia, nada más. ¿Qué tiene que ver? Lo que digo es que mucha gente, es imposible esto. Ahí está. Ahí. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde, boludo? Marcámelo. Permiso. Vení, Benja. Bueno, vení. Dale. Bueno, flaco, perdóname, dale. Perdón. Oh. Dale. A ver. Vení. Isidoro Gómez. Vamos. ¿Qué te pasa, Benjamín? Vamos por el piso. Hace un mes que estamos con esto. 4 partidos vimos ya. Te dije que tengas un poco de paciencia. Y bueno, eso es lo que El Romero juega por afuera y devuelve la posesión del Héctor Acosta. El Héctor Acosta para agotarse, peligro de gol. Tiene el centro, peligro de gol. ¡No! ¡Te falló! ¡Gómez! ¡Vení, cagón! ¡No corras! ¡Vení acá! ¡Vení! ¿Dónde fue? ¡Vení! ¡Dale, Benjamín, apurate, por favor! Lo tenía agarrado, se me escapó. ¿Y dónde está Báez? ¡Báez! ¡Vení! ¡Salió corriendo! ¿Lo viste? ¿Qué hace? ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? Te di la foto. Sí, pero ¿cómo es? De alto, Mediana estatura, flaquito. ¿Qué están haciendo ahí? Muchacho, la puta, Yo no estoy para estas cosas, Benjamín. Este hijo de puta, ¿cómo es? Pregunta. Él tenía que estar en el estadio, No no lo nosotros. conoce, nosotros sí. ¿Pero por qué no le diste la foto? Se la di, ¿me escuchaste que se la di? ¡De animal, infeliz! Salí. La concha de tu madre, ocupado.
Salí, boludo, está toda la policía acá, no te va a pasar nada, dale. Policía, no rompa la pelota. ¡Pablo! Cámara siguiendo a una persona que va en la mina. La cámara sabe que va a volver. ¿Qué es aquí? Y la cámara bajó, se dio cuenta de... Bien, lo último que vemos, lamentablemente, para nosotros como sudamericanos, este no es un plano secuencia, es decir, es un plano secuencia, pero es un plano de secuencia que está cortado, ¿no? Eh, la cámara que va en helicóptero, digamos, cuando se enfoca hacia el estadio hay un corte, después la cámara está en el estadio, hay otro corte. Cuando les dije, fíjense ahí, cuando salta el actor que está siendo perseguido por estos dos eh, eh, amigos, que son miembros de un tribunal en realidad, cuando salta, si ustedes ven el making of, el actor tiene un cable, ¿no? Un cable que está sujetado a su cuerpo para que ese salto obviamente no le genere daño. Él salta, pero está amarrado, ¿no? Entonces baja despacito. Por lo tanto, hay cortes y también hay cambios y hay efectos digitales que no se alcanzan a apreciar aquí, pero parece una perfecta o un perfecto plano secuencia. Lo que yo les pido en el cortometraje, exactamente, Bastián, muy bien. Sábado, ¿no? Efectivamente, hay una película de Matías Vice que se llama eh, Sábado. Tampoco me gusta mucho, pero, eh, pero también entiendo que también es un falso plano secuencia, ¿no? No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Si tú lo dices, yo creo. Pensé que podía ser un plano secuencia que está grabado de una. Existen varios ejemplos a nivel mundial, pero no es lo que yo quiero que ustedes hagan en su cortometraje, ¿no? No estoy pidiendo tanto, pero yo estoy seguro que les va a salir más natural hacer una toma larga que hacer diferentes tomas, dependiendo de lo que quieran hacer. Eso es lo que quería compartir hoy día con ustedes. No alcanzamos a ver otras cosas que tenían que ver con la fotografía, por ejemplo, pero sí es lo que me interesa que ustedes recalquen en su cortometraje. El plano, 5 movimientos de cámara, ¿no? O 5 planos distintos. Y eso es lo que quería mostrarles hoy día. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, chiquillas, chiquillos? Si hay alguien que me deba trabajo, por favor que me escriba al correo. No hay problema. Más vale tarde que nunca. Eso. Si no hay preguntas, no hay consultas, les deseo un hermoso fin de semana, que puedan descansar, estudiar, o las dos cosas, o distraerse un ratito. Así es que lo pasen súper bien. Gracias por las aportaciones a los compañeros y compañeras que escribieron. Y esta clase la voy a dejar subida ahí en la plataforma Lagos Virtual para las personas que no han podido asistir hoy. Que estén muy bien. Un abrazo para todas y todos. Chau, chau. Chao, profe. Chao, Catalina. Chao, profe, gracias. Chao, Catrín. Chao, Chao, Margarita. profe. Chao, chiquillas, chiquillos. Que estén bien. Fernando. Chau, chau.